Continuamos con A Pie de Calle. Regresan los legendarios Frankie Frankie y el ritmo provisional. Estrenan nuevo álbum, Mundo Virtual, y los hemos invitado aquí a Pie de Calle para que nos cuenten pues, los entresijos de este regreso. ¿Qué tal, Frankie? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Hola. Cantante y guitarrista. ¿Cómo ha sido el regreso de Frankie Frankie y el ritmo provisional? Frankie. Pues fue una cosa inesperada, porque después de tanto tiempo yo no... Sí, hace unos años me lo dicen, no pensaba haber vuelto. Pero luego hay una serie de circunstancias que al final confluyen y te das cuenta de que es el momento, ¿no? Y básicamente es, pues eso, que un día escribes una letra, vas haciendo una canción en casa, aunque sea solo para tenerla tú ahí, y cuando te das cuenta dices, oye, pues resulta que hay material para hacer nuevas canciones, y creo que suenan bien y que tengo cosas que contar. Y entonces, al tener cosas que contar, dices, bueno, pues voy a contarlas. Vamos allá. Claro, lo que no quería es simplemente aparecer a cantar los viejos éxitos sin más. Una reaparición de esas de nostalgia de los 80, pues no era la cuestión. Pero puesto que efectivamente creo que hemos compuesto un puñado de muy buenas canciones, ese ha sido el motivo fundamental. Grupo de los años 80, principio de los 90. Antonio, ¿cómo te convenció Frankie? Porque sí que es cierto que Frankie Frankie y el ritmo provisional, sí que algunos de los componentes son del grupo original, pues otros evidentemente se han incorporado nuevos, pero Antonio es del grupo original de Frankie Frankie y el ritmo provisional. ¿Cómo te convenció Frankie para decir, oye, que tengo nuevas canciones, apúntate, o a ver aquí qué pasa, porque vamos, no me vas a dejar tirado ahora, después del éxito que tuvimos? Pues mira, yo en parte, yo soy un guitarrista aquí ya del gremio, ¿no? Llevo muchos años como profesional, y yo es que yo a Frankie le debo esos inicios como profesional. O sea, mi salida al trabajo perduradero y todos estos años como guitarrista ha sido a través, un poco fuera, el punto de salida fue con Frankie Frankie. Qué guay. Sí, sí, totalmente. Y entonces cuando Frankie me llamó, me dijo, oye, mira, esto va por aquí. Yo tenía, o sea, cuando el grupo en aquella época pues cerró una etapa, yo siempre tenía como ese redicho por dentro de decir, esto en algún momento volverá a ocurrir, ¿no? Volverá a pasar. Y efectivamente, porque Frankie es una persona muy inquieta, una persona intelectualmente que siempre tiene muchas cosas en la cabeza, buenas afortunadamente. No está como las maracas de Machín, hay que decirlo todo. Y yo sabía que en algún momento aparecería con esta historia. Y entonces efectivamente cuando me puso las canciones, a mí lo que más me gustó es que realmente había cosas que decir. Todavía cosas que decir, cosas que se habían quedado en el tintero y cosas que había que decir. Y entonces como el disco tenía una filosofía muy de verdad, ¿no? Y con una apertura de miras de rock and roll moderno, con la vista puesta en cómo tienen que sonar las cosas actualmente, ¿no? Y entonces la verdad es que, bueno, pues el bagaje todos estos años que yo he llevado como profesional de la guitarra y con todo lo que he hecho con grupos para arriba y para abajo, me ha servido un poco para aderezar las canciones de Frankie con esa perspectiva, ¿no? Oye, antes de ver un adelanto de ese mundo virtual, de la canción Un jardín vacío, que es con la canción que se estrenan con esta nueva etapa, me gustaría recordar un poco los inicios de Frankie Frankie y el ritmo provisional, porque hemos buceado por YouTube y así es como se presentaban a finales de los años 80, si no me equivoco. Podemos dedicarlos a la música, en este caso es un rock valenciano manchego. Yo lo llamo así, no, simplemente porque sus componentes son valencianos, son manchegos, aunque casi todos ya residís en Valencia. ¿Qué tal, Frankie? Muy bien, estamos contentísimos por aquí. Yo soy manchego, pero me eché una novia de Alcudia de Carlet y ya me quedé aquí encantadísimo. Oye, preséntanos a los componentes del grupo, ¿quieres? Bueno, pues los que han venido son Miguel Ángel, Pata Negra, está Antonio a la batería con sus palillos estrambóticos, y está Fernando,
el más atractivo de la banda aquí con su bajo también por aquí detrás. Patillas. Bueno, pues eso era cómo se presentaban en la televisión valenciana Frankie Frankie y el ritmo provisional. Ha cambiado, bueno, ha llovido muchísimo de aquello, evidentemente, pero realmente ahora vamos a escuchar el nuevo tema, un adelanto, pero realmente habéis cambiado, o sea, ¿has cambiado de aquellos tiempos ahora? ¿La esencia es la misma o...? Sí, la esencia es la misma. Sigo siendo la misma persona, pero las apariencias, las circunstancias van cambiando. Es decir, quien escuche el disco se va a dar cuenta que somos nosotros. Sí. Ahí la base Frankie sigue estando, pero tocamos otros registros que no habíamos explorado anteriormente y que creo que van a sorprender a la gente para bien. Oye, antes había canciones muy atrevidas, ¿eh? Sí, ahora también. Es que éramos de los años 80 y entonces en aquella época era irreverente. Celebrábamos que había vuelto la democracia y se hacían letras disparatadas, divertidas, frívolas. Además todo el mundo las encajaba con sentido del humor, cosa que ahora a lo mejor ya no ocurre, ya no ocurre tanto. Tenemos la piel muy fina. Claro, ahora la gente se autocancela y dice, bueno, te coges las canciones de Siniestro Total y hoy en día serían todas políticamente incorrectas, ¿no? Pero bueno, algo de ese espíritu irreverente, irónico, sí que hay, porque es una forma que he tenido siempre de ver las cosas, ¿no? Con un puntillo de ironía, de distancia, de humor y hay, pues por ejemplo, por hablar, hay un tema que se llama Un día en la vida de Aníbal Lecter, Sí. que entronca perfectamente con las de la primera época, con Otra noche en blanco, con... ¿Por qué? Pues porque plantea lo mismo. Aníbal Lecter, igual que nosotros, ha crecido, está ya casi llegando al borde de la jubilación y entonces entra en crisis, tiene una crisis existencial y una noche cuando llega a su casa se pone a pensar y dice, hoy solamente me he comido a 4 o 5 personas, creo que me estoy haciendo vegano, ¿no? Entonces, Madre mía. pues sí, tienen ese punto. Y luego hay otras que, ya digo, que están muy elaboradas y que, bueno, pues también es verdad, igual que decía Antonio, que él ha crecido un montón como guitarrista, pues uno va creciendo también de otra manera, has aprendido a escribir mejor, has leído mucho más, has oído más música, es decir, al final, como decía Heráclito, todo fluye y nada permanece. Estamos en constante evolución y es más, yo creo que tiene que ser así, es decir, la nostalgia y el mirar para atrás y decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que es paralizante y no conduce a nada. Aquí no hay más que mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante. Si te parece, si os parece, Antonio y Frankie, vamos a ver ese nuevo videoclip, un jardín vacío del disco Mundo Virtual, carta de presentación de Frankie Frankie y el ritmo provisional. Ahora que todo acabó y has probado el sabor de la decepción, solo pareces sentir un jardín vacío en tu interior. Bueno, después veremos y escucharemos la canción entera de Un jardín vacío. Vamos a continuar con Antonio y Frankie preguntando y descubriendo un poco cómo eran antes y cómo son ahora. Porque, Antonio, sí que es cierto que llegasteis a tener muchísimo éxito con discográficas detrás, moviéndoos a nivel nacional por muchísimos escenarios, pero es difícil gestionar ese éxito y después un poco desaparecer. A ver, muchas veces es que el éxito no depende solamente de los músicos, sino de la infraestructura que hay detrás, de discográficas y todo eso, ¿no? Y entonces, la verdad es que hicimos un poco un parón en seco, ¿no? Entonces, pues sí que había cierta espina clavada con eso, ¿no? Una espina de decir, joder, esto no se puede... Como que se cerró regular, ¿no? Por eso yo te digo que yo esperaba que esto y yo sé que Frankie también lo tenía en cabeza. Hombre, a veces es necesario hacer un parón y demás. Sí. Además que la música nunca muere porque la música está ahí y quien quiera escucharla siempre está, evidentemente. Correcto. Pero para vosotros a lo mejor sí que fue... Entonces, claro, exactamente. Lo que pasa es que la gente esto no lo sabe, ¿no? Pero detrás de un grupo de música hay muchas más cosas que los grupos no pueden gestionar, ¿no? Depende de muchas casuísticas y de muchas casualidades. Entonces, pues el grupo cuando llega un momento que ya da todo lo que puede hacer por su parte, ¿no? O con Frankie llega por su parte todo lo que puede hacer, pero las demás cosas no acompañan, pues a lo mejor muchas veces una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Aunque a veces duela, ¿no? Porque esas cosas a veces son dolorosas. Claro. Pero entonces, fíjate que luego el tiempo te da la razón, porque
cuando las cosas todavía no se han cerrado de la manera que el grupo quiere cerrar, ¿no? Entonces es como que todavía queda pendiente, como que te queda guerra por dar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo importante es que estáis aquí, Correcto. de nuevo, y el día 24 de mayo, que aún no lo he dicho, en el Teatro Circo de Albacete va a empezar la gira de Frankie Frankie y el ritmo provisional, que las entradas se pueden comprar en globalentradas.com. Y a partir de ahí va a ser un suma y sigue en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha y también a nivel nacional. ¿Qué temazos, Frankie? Bueno, vais a cantar, supongo, los nuevos y también alguno antiguo, supongo, ¿no? Sí, va a ser un concierto espectacular porque vamos a unar los temas nuevos, que los vamos a tocar prácticamente todos, y vamos a tocar también los temas clásicos, los que además prácticamente todos los temas de aquella época que entendemos que todavía suenan y que no se han quedado obsoletos, los vamos a... Temazo, por ejemplo, de aquella época. Bueno, pues de aquella época... Para los que os siguen. Pues, a ver, el primer single con el que saltamos las barreras al panorama nacional fue en el año 88, Soy del Llano, que aquí se tomó como una especie de himno generacional de una gente que decía, bueno, pues vamos a demostrar que en Albacete y en La Mancha tenemos el mismo nivel que puedan tener otros grupos en Siniestro Total en Vigo, Loquillo en Barcelona, el otro, o sea, sí, sin complejo. Fue, digamos, como una inyección de autoestima en general para el ambiente musical de aquí. Y aquello nos catapultó un poco a firmar con un contrato discográfico, etcétera. Y luego, pues hay temas como Uno y Uno son tres, como Otra Noche en Blanco, Estudias o Diseñas, Que hablen las guitarras, en fin. Va a haber una antología de todo lo mejor e incluso hemos rescatado una pequeña joya, que es una canción que apareció en el año 85 y que dejamos de tocar muy pronto, que se llamaba Nunca actuaré en el Madison. Y en el año 85, justo ahora, se cumplen 40 años, apareció en un mini LP que fue el primer disco de rock que se grabó aquí en la región. Qué guay. O sea que a lo mejor el disco no tiene una gran calidad o lo que sea, pero el dato indiscutible, que no se puede discutir, es que fue el primer disco que se publicó de rock. Y esa canción concretamente, en la que intervino el guitarrista Alberto Cano, un guitarrista legendario que hubo aquí, pues la hemos también recuperado. Y del nuevo disco, pues evidentemente las vamos a tocar prácticamente todas. Y te puedo decir, que antes Antonio lo comentaba, que efectivamente si me dicen de ir a una isla desierta y que me tengo que llevar solo 10 canciones propias, al menos 4 o 5 me las llevo de este disco. Joder, qué guay. Eso significa calidad, ¿eh, Antonio? No, es que además... Eso significa que se ha trabajado duro. Totalmente. Además, no pasa como en otras formaciones que están en un sitio y suben escalón. Entonces que hemos subido 3 escalones de una. Qué guay. Aparte de la formación, no sé, hay mucha energía positiva, hay mucha, no sé, hemos hecho ahí una cosa muy potente. Es que además van a ser más de 2 horas de concierto. Más de 2 horas. Que como dice Frankie, es una antología y o sea, se repasa todo lo importante de tocado anteriormente. Yo cuando empezaba a tocar las canciones, ¿no? Sí. A recuperarlas, me entraba interiormente una alegría de decir, joder, esto parece mentira, pero se puede tocar otra vez y actualizado a los tiempos que corren, que han pasado muchos años. Claro. Pero la experiencia suya, vida, como la mía, profesional, de musical, eso también se ha transmitido somos 7 músicos en escena y la verdad es que yo creo que la gente se va a sorprender, ¿eh? Bueno, el 24 de mayo en el Teatro Circo de Albacete, Frankie Frankie y su gira de Mundo Virtual. Yo no sé si esta canción que he seleccionado se tocará, pero ahora nos lo cuentan. Baila descalza sobre el suelo, enséñale los dientes al destino y suelta tu risa, mueves montañas al rey. Les estaba comentando que suena súper bien, aunque ya han pasado muchos años. No sé si esta canción se tocará en el concierto. Esa canción se tocará porque estaba en el disco de La Rebelión del Llano. Y ese es un disco que podemos definir como redondo, y no solamente porque los discos sean redondos, sino porque todas las canciones son estupendas, y de ese disco las vamos a tocar casi todas. Y ya para finalizar, me gustaría ya poneros en un compromiso, porque a mí me gusta poneros en un compromiso siempre a los artistas. ¿Tenéis la sensación, o qué creéis realmente,
sobre la música en Albacete, sobre el auge. Realmente, cuando vosotros empezasteis y demás, quizás empezó todo a revolucionar, la música empezó a revolucionar y demás, pero yo no sé cómo está la situación actual en Albacete, si realmente la gente de Albacete, la gente de la provincia, la gente de Castilla-La Mancha, apoya lo suficiente a sus artistas para que puedan resurgir, como en otras comunidades autónomas. Bueno, yo es que pongo el ejemplo de Valencia, porque yo soy de Valencia, a lo mejor porque se canta en valenciano y demás, y sí que hay un apoyo brutal, llenan plazas de toros y demás, los grupos de música, pero aquí en Albacete vais a llenar el Teatro Circo, evidentemente, pero o a lo mejor es mi percepción, no está el empujón ese de la gente, el apoyo ese suficiente a los grupos. Pues no sé. Sinceridad, ¿a Frankie? Sí, no. A ver, claro, es que si yo lo comparo con la época en que nosotros aparecimos, hay ciertas diferencias, porque en aquel momento hubo como una especie de explosión aquí. Una efervescencia ahí que... A nosotros nos tocó ser los pioneros, los primeros en grabar, en salir por ahí en la tele, en hacer giras, pero aquello fue un catalizador para un montón de grupos que ya estaban por aquí y que decían, bueno, si estos lo han conseguido, encima ese cantante que es de las Peñas de San Pedro y yo soy de aquí de la capital, bueno, fuera de bromas, pero me refiero que hubo una especie de contagio. Y con la puerta esa que abrimos es que detrás vinieron un montón de grupos que... No, y ahora también hay grupos y cantantes buenos como Rosalén, Carmento, o sea, que... Claro, y tienes gente, aunque sea un estilo muy diferente, tienes, por ejemplo, a Los Ángelus Apátrida, estos que están tocando por todo el mundo mundial. Y a nivel europeo, lo que pasa es que aquí en Albacete, pues, no sé. Claro, pues eso y sí que han tocado y demás, pero no... Da la sensación a veces de que hay que triunfar un poco fuera para que luego se te reconozca. Sí. Esa es la clave que yo... Es la sensación que yo tengo, o sea, no digo que la gente de Albacete evidentemente no apoya a sus artistas, que sí que los apoya y demás, pero sí que echo en falta pues ese mayor apoyo. Y sin embargo, una cosa muy curiosa que yo percibo en la ciudad es que hay mucha riqueza musical. Eso por supuesto. Es que hay muchos músicos, muy buenos músicos, y de muchas tendencias distintas. O sea, hay una vida musical brutal en la ciudad. Que yo la comparo con otras ciudades y digo, joder, es que Albacete tiene mucho que decir en ese aspecto musical. Es verdad, no lo digo como lo pienso, pero sí es verdad que luego exteriormente eso no tiene tanta aceptación. Eso también es verdad, yo sí lo veo un poco en ese ámbito. Bueno, chicos, que tengáis muchísima suerte el 24 de mayo en el Teatro Circo. ¿A qué hora es? 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Las entradas en globalentradas.com. Es recordar un mítico, Frankie y el ritmo provisional, y también disfrutar de sus nuevos temas, que siempre da gusto, y hay que apoyar evidentemente al talento local, bueno, talento nacional, que ellos ya tuvieron su época dorada, y ahora creo que es el reencuentro con esa época, y estoy seguro de que van a estar ahí en el disparadero para de nuevo retomar los escenarios a nivel nacional. Oye, y quién sabe si se van fuera de las fronteras. Muchas gracias, Frankie, muchas gracias, Antonio. A los espectadores que nos oigan, si quieren participar y cantar con nosotros, que vayan, porque el concierto lo vamos a grabar. ¡Qué guay! Y quién sabe si la gira evoluciona bien, si algún día no lo vemos y decimos, anda, un disco en directo nuevo de los Frankie, que ya grabamos en el 90, y ahí estuve yo, y uno de los que sale tarareando soy yo, o sea que se va a grabar también, y eso sí que no lo puedo decir, van a haber también sorpresas. Bueno, pues allí estaremos el día 24 de mayo en el Teatro Circo de Albacete.